¿Entiendes la importancia de esta misión? Le preguntó Tyr a su alumno, el cual asintió en silencio. Hacía varias horas ya que Mei se había ido para hacer los preparativos. Si todo salía bien, maestro y alumno estarían cruzando la frontera antes del próximo amanecer. ¿Qué pasará con Rosueise? Cuestionó el perro de guerra, no le hacía ninguna gracia abandonar a la Valquiria. Sobre todo considerando que después de hoy, él y Tyr serían considerados desertores, le preocupaba las repercusiones que esto podía tener sobre la peli blanca. No debes preocuparte por eso, ya dejé todo preparado para nuestra partida. El destino de la Valquiria fue una gran preocupación para el dios de la guerra, ya que era consciente de las consecuencias por no proteger debidamente a Rosueise. Si la seguridad de la chica no estaba garantizada, Fenrir no movería ni un músculo. Por fortuna ella ya estaba en el lugar más seguro posible, siendo la asistenta de Odín estaba todo el tiempo a su lado, bajo la atenta mirada del dios cuervo. Odín en persona se comprometió a protegerla en caso de que Loki quisiera utilizarla para extorsionar a Fenrir. Estar bajo la protección de Odín, no había mejor seguridad que esa. Repasemos el plan. Cuando comience el asalto en la ciudad debemos movernos rápido. La sala de teletransporte está casi del otro lado de la ciudad. Ahí Mimir nos estará esperando con el puente a Midgard. Hizo una pausa para que su alumno pudiera continuar, más que nada para asegurarse que el chico entendía el plan al pie de la letra. Una vez que lleguemos a tu templo tomamos tus cosas, las provisiones y partimos lo más rápido posible hacia la frontera, repitió casi de memoria los pasos a seguir. Bien, Surtur se encargará de los disturbios, una amiga en Midgard nos ayudará a cruzar hacia la frontera. Zetsumei nos escoltará por el camino, ya que tú y yo no estamos en condiciones de pelear. Somos 4 del equipo, ¿qué pasa con los otros 5? Preguntó con curiosidad, ya que en ningún momento fueron nombrados en el plan de escape. El líder del equipo simplemente sonrió para tranquilizar al chico, mientras esperaba a que los guardias vinieran a buscarlos para llevarlos al juicio. Tranquilo, ten un poco de fe. Aunque Fenrir no lo supiera, sus compañeros estaban movilizándose por todos lados. Cada uno con una tarea en específico, la cual estaban más que dispuestos a llevar a cabo para proteger a su líder y su amigo respectivamente. Jotunheim. En el reino de los gigantes estaba reinando el caos y la desesperación. El dios del trueno, quien había sido enviado en una misión diplomática, había conspirado con su hermano Loki para erradicar de una vez por todas a los Jotuns. Retomando la carnicería que había dejado pendiente desde hace tantos años por culpa de su padre y el dios de la guerra. Blandiendo al infame Mjolnir contra todo aquel que se ponía en su camino, Thor mataba a aquellos inocentes civiles que a pesar de su gigantesco tamaño, caían sin poder oponerse a la poderosa arma. Los gigantes, al ver que el peor genocida de su raza había vuelto a las andadas, retrocedieron hacia la ciudad de Jotunheim, la cual estaba protegida por grandes muros mágicos hechos para proteger a sus habitantes. Aquella arquitectura fue la última gran obra del gigante Tamur, antes de morir hace tantos años atrás. Mientras los civiles retrocedían a la seguridad de los muros, una imponente figura salió de las puertas de la ciudad, caminando con paso firme hacia el sitio en donde Thor estaba atormentado a su gente. Un gigante con un aura guerrera llamó la atención de los aterrorizados ciudadanos, trayendo calma a sus afligidos corazones con cada pisada, caminando directamente a la batalla. Thor levantó la mirada hacia el cielo, para ver a la persona que se plantaba frente a él, intentando frenar lo que él había venido a terminar de una vez por todas. Ahí parado firmemente, dispuesto a enfrentarse al dios del trueno hasta que su gente pudiera refugiarse, se encontraba un gigante de imponente aspecto. El gigante Starkad, orgulloso miembro de los 9 de Tyr. Su compañera elfa Zetsumei le alertó sobre la batalla que se avecinaba, la captura de su líder y del pequeño Fenrir, además de advertirle sobre las verdaderas intenciones del dios del trueno en aquella misión diplomática, las cuales distanciaban mucho del deseo de paz. Aquella profecía se cumplió en menos de un día, pero gracias a la previsión fueron capaces de evacuar a la mayoría de los habitantes dentro de la ciudad, ahí donde ningún dios podía llegar. Hasta que su gente no terminará de resguardarse, él se mantendría de pie en aquel lugar para protegerlos, honrando el juramento que los 9 habían hecho en la fundación del equipo. Mientras tanto, Thor miraba con enojo al gigante guerrero, consciente del hecho que una pelea individual con Starkad era una pelea imposible de ganar. Pero estando tan cerca de su anhelado objetivo no podía dar marcha atrás. Con un firme agarre sobre su martillo, el dios de trueno comenzó a caminar, oscureciendo el cielo con una tormenta eléctrica producto de su insaciable sed de sangre.
De vuelta a la batalla, habló con un tono de voz sereno, al ver que la última familia entraba a la ciudad junto a sus hijos, cerrando los muros de Jotunheim detrás de ellos. Sonrió con felicidad al cumplir su objetivo, mirando al dios de trueno simplemente levantó su arma preparándose para la batalla. Ahora que había protegido a su gente, venía su segundo objetivo, contener Thor el máximo tiempo que le fuera posible, para evitar que interviniera en el escape de Tyr y Fenrir. Starkadr el guerrero. Vanaheim. En la tierra de los dioses Vanir, un ejército caminaba entre la flora del hermoso reino, movilizándose a paso firme en dirección a Asgard. El rey de los dioses Njord escuchó la situación crítica en Asgard, y aquella era la mejor oportunidad que tuvo en más de 200 años, para matar al dios de la guerra. Hace varios cientos de años atrás Tyr y Njord se enfrentaron durante la etapa final de la guerra entre los Vanir y los Aesir. En una época donde Fenrir aún era un joven inexperto y era enviado a misiones pequeñas, Tyr se vio obligado a pelear en guerra tras guerra. Derrotar a Njord del salto temporal fue el mayor logro en su carrera, obteniendo el mayor tesoro del rey Vanir como recompensa. El pequeño ejército siguió avanzando por el bosque rebosante de vida, hasta que el líder del escuadrón comenzó a notar malformaciones en los árboles, algunos estaban doblados en ángulos imposibles, y otros simplemente estaban cruzados en X tapando el camino hacia Asgard. ¿Qué demonios significa esto? Preguntó Njord al reconocer la magia de su gente en aquellos árboles que impedían el avance de su ejército. Algunos brujos pasaron al frente para tratar de revertir la magia en aquellos troncos, pero por más que lo intentaba no podían moverlos ni un centímetro, como si todo el bosque se resistiera a ser modificado por otra persona. Verán, no creo que eso vaya a funcionar, dijo una voz que sonaba desde detrás de la barrera de árboles. No puedo dejar que pasen de aquí. Njord, cansado de toda esta pérdida de tiempo, utilizó su magia temporal para hacer que aquellos árboles se volvieran simples semillas, dejando grandes huecos en la tierra donde antes habían estado grandes y fuertes árboles. La silueta que se encontraba detrás de los árboles ahora fue perfectamente visible para el ejército Vanir. Su apariencia era la de un hombre bastante alto, de piel oscura, ojos negros y un cabello negro largo. Vestido con una llamativa armadura roja, el hombre tenía una pequeña sonrisa nerviosa, mientras se rascaba la parte posterior de su cabeza. A pesar de su apariencia tranquila, se podía notar desde lejos el aura a naturaleza que desprendía de su cuerpo, como si el bosque y él estuvieran completamente conectados. Vaya, eso es malo, yo esperaba hacer esto sin tener que pelear. El hombre juntó sus manos en posición de rezo, y las semillas que fueron dejadas por la magia de Njord, volvieron a ser grandes árboles una vez más. ¿Acaso Tyr te envió? Preguntó el rey de los Vanir mientras que el ejército detrás de él preparaba sus armas. Con ese despliegue de habilidades no fue difícil reconocer a la persona frente a ellos, era otro miembro del equipo que el dios de la guerra había formado tiempo atrás. Algo así, mis amigos están en problemas y agradecería que no intervinieras, habló con calma mientras el ruido de la corteza siendo manipulada inundaba por completo el bosque. Dejando ver, o mejor dicho escuchar el alcance de sus habilidades con la naturaleza. Manipular los árboles de esa forma y desde esa distancia era toda una proeza, incluso entre los brujos más veteranos. Tu amiguito Tyr tiene que pagar por lo que me robó. Exclamó el caprichoso rey mientras la magia se acumulaba entre sus manos. Ese hombre solo era un obstáculo entre él y su preciosa piedra, y nadie le impediría recuperar lo que era suyo por derecho. El hombre de cabello negro simplemente soltó un suspiro, mientras separaba ligeramente sus piernas. La última batalla importante que conoceré. Recitó el mantra de su unidad, aquella que el capitán les había enseñado desde la fundación del grupo, mientras los árboles del bosque se sacudían de forma cada vez más violenta, y el aura de la naturaleza le cubría en un suave abrazo. Gran el último de los druidas. Elaine. En el helado reino de los muertos, se encontraba otro de los miembros del equipo élite, cuya única misión fue quedarse en su casa y vigilar al hijo de Odín, Baldur. El dios invadió el reino de su madre en busca de una reliquia que podría anular su maldición, una mentira contada por Mimir para que la hija de Hela pudiera emboscar y retener al hijo de Odín durante la operación. Una chica de pelo blanco y ojos rojos estaba sentada en un sillón, leyendo un libro en silencio, sintiendo cómo el frío viento movía su cabello en una suave caricia. Mientras aplicaba su magia a un congelado Baldur cada cierta cantidad de tiempo, para mantenerlo en su estado criogenizado. ¿Viviré o moriré hoy? Leía en voz baja la chica mientras pasaba de página. Anna, la princesa de hielo. Niflheim.
En el reino maldito, cubierto por una espesa niebla que no permitía ver nada que superara el metro de distancia, se podía escuchar el ruido de una intensa batalla. Siendo las luces de runas mágicas en el cielo lo único que daban constancia de ello. Un fuerte impacto sacudió todo el terreno, haciendo temblar el reino y despejando de niebla la zona de impacto, dejando ver que Loki era el que había sido enterrado el suelo. Al parecer el dios del engaño estaba buscando algo en el taller de Ivaldi, aprovechando el juicio que se estaba llevando a cabo en Asgard, pero en medio de su búsqueda fue emboscaron por uno de los soldados de Tyr. Parte de su armadura estaba destruida, y sangre bajaba por su frente debido al impacto anterior contra el suelo. Su rival contrarrestaba todos sus ataques mágicos, un terreno en el que el propio Loki era muy habilidoso, así que se sorprendió el doble cuando el contrario le pudo plantar cara. El ruido de pasos acercándose alertó al hijo de Odín, quien rápidamente se levantó del cráter y convocó una runa mágica que se manifestó frente a él preparándose para atacar. Sé muy bien que no puedo matarte, Loki. La figura de un hombre enano salió de entre la espesa niebla, con un semblante completamente enojado. Después de todo, la persona frente a él era la culpable de todas las desgracias que habían caído sobre sus amigos. Su cuerpo estaba repleto de rasguños y polvo, dejando ver que ambos estuvieron combatiendo durante un rato, manteniendo un nivel bastante parejo hasta el momento. Pero voy a encargarme personalmente de hacerte sufrir por lo que hiciste. Al parecer el hombre pertenece a la raza de los enanos, pero contrario al resto de habitantes de Nidavellir, el guerrero había demostrado una gran habilidad en la lucha mágica. Perfectamente visible por la forma en la que juntó sus palmas, liberando una enorme presión mágica que brillaba con intensidad, iluminando las arrugas en su rostro, junto a su barba blanca, y los pocos cabellos que habían sobre su cabeza. Mjolnir, el rey enano. Asgard. Dos personas estaban caminando lentamente en las afueras de Asgard, viendo a lo lejos los edificios de la ciudad Aesir. Una era fácilmente reconocible, era Mei quien llevaba su atuendo de típico que usaba en batalla y cargaba una guadaña sobre su hombro, la cual era una de las 9 armas que conformaban el balance. Zetsume y Cesi, la reina de la caza. ¿Estás nerviosa?, preguntó un anciano de apariencia gentil, completamente calvo y con una barba que estaba decorada con un cordón violeta, mucho más larga que las barbas de otros dioses o reyes, dejando ver un gran trabajo y cuidado detrás de la misma. Toda la ropa del anciano reflejaba un gusto por el estilo japonés, ya que vestía un obi negro y por encima una capa blanca, junto a unas sandalias de madera. Puede que esté un poco ansiosa, admitió la elfa mientras caminaba junto al anciano, preguntándose cómo podía hacer él para mantener un porte tan calmado y relajado. Teniendo en cuenta que su trabajo era el más difícil y peligroso de todos los miembros en el grupo de Tyr, aunque al final dedujo que toda la confianza del anciano residía en su abismal fuerza, después de todo aquel hombre era la carta de triunfo de Tyr. Me sentiría mejor si me dijeras cuál va a ser la señal. Tranquila niña, el anciano esbozó una pequeña sonrisa de emoción, por toda la diversión que le esperaba detrás de los muros en Asgard, jugando ligeramente con el bastón entre sus manos. Sabrás cuando sea el momento, te lo aseguró. Surtur, el gigante de fuego. Habían pasado un par de horas desde que Tyr y Fenrir fueron sacados de aquella habitación oscura, los escoltaron por los pasillos hasta que fueron llevados al lugar donde se celebraría el juicio. Odín estaba sentado en su trono de siempre, mirando a ambos con su único ojo visible, el cual no reflejaba sentimiento alguno. Era increíble cómo el asgardiano desarrolló un odio tan profundo por Odín en tan poco tiempo, hasta el punto en el que desearía ser un verdadero desertor, para poder plantarle cara al viejo tuerto. Al llegar al medio del gran salón, ambos se arrodillaron frente al Padre de Todo, mientras sentían las miradas de todas las personas presentes en el juicio. ¿Ambos están conscientes de los motivos por los cuales su presencia fue requerida el día de hoy?, cuestionó Odín. Fenrir decidió callarse, ya que era bien conocido por no ser la persona más brillante, así que no se sentía con la confianza suficiente para defenderse él solo en el juicio. Por suerte Tyr llegó al rescate con su don para el habla, después de todo era él quien se encargaba de los tratados de paz junto a Mimir. Mientras Tyr se encargaba de hacer tiempo, Fenrir recorrió el lugar con la mirada por simple curiosidad. Lo que más le llamó la atención fue la presencia de tantos guardias y valquirias. Generalmente los juicios se celebraban tranquilamente con la única presencia de Odín, su consejero Mimir, su escolta Rosuise y alguno de los hijos de Odín, ya sea Baldur, Loki o Thor. Rápidamente su atención cambió a los ruidos del exterior, la gente protestando era audible para Fenrir incluso desde el interior de la sala del trono.
Aunque el hecho de distraer su mente con cosas sencillas no era más que una burda excusa para no tener que ver a Magni, el cual no había dejado de molestar a Rosueise, ordenándole que le sirviera agua u otro tipo de caprichos durante el juicio, colmando la paciencia del lobo con cada segundo que pasaba, más que nada cuando el semidios tomaba el brazo de la peli blanca y le susurraba algo al oído. Por suerte una explosión se escuchó fuera del edificio, sacudiendo toda la estructura del lugar como un potente terremoto. Fenrir alzó la ceja y miró a Tyr. ¿Crees que esa sea la señal? Todos a sus puestos, estamos bajo ataque. Los gritos en el exterior no se hicieron esperar. Es su turno. Sí, creo que esa es la señal. En una situación normal nadie habría abandonado la sala del trono, pero los inmensos torrentes de fuego que se veían desde los grandes ventanales, mostraban el alcance de la destrucción que el gigante de fuego era capaz de provocar en tan poco tiempo. Todos, desde los soldados hasta las valquirias, abandonaron el juicio, teniendo como prioridad la protección de los civiles y la contención del daño en la ciudad. Dejando el gran salón con la simple presencia de Tyr, Fenrir, Odín, Rosueise, Magni y Modi. Vayan a ayudar en la evacuación, ordenó Odín a sus nietos, quienes obedecieron a regañadientes. Sin su padre o sus tíos presentes no podían desafiar la autoridad del Padre Supremo. Fue parte del plan de Tyr y Mimir emboscar a los tres hermanos para evitar que dieran un golpe de estado durante el juicio, al menos así Odín podría concentrarse en el plan para evacuar a Fenrir. Rosuise, la valquiria, se giró para mirar al rey cuervo. Vigila a los prisioneros, yo iré a liderar la batalla. Sí señor, el rey de los dioses tomó su lanza y se levantó de su trono, caminando con parsimonia hacia la salida. Al pasar por el costado de Tyr ambos se miraron fugazmente, asistiendo con la cabeza, una despedida silenciosa de dos guerreros veteranos. Cuando la figura de Odín desapareció tras la puerta, la valquiria se acercó a Tyr y a Fenrir, ayudándoles para quitarse aquellas cadenas que los tenían aprisionados. Al mismo tiempo Mei ingresó en la habitación, arrojándole el hacha leviatán a Tyr, quien tomó su arma en el aire y la recargó en su hombro. ¿Listos para irnos? Voy detrás de ti. El pequeño grupo comenzó a correr hacia la salida del castillo, ya que aún debían cruzar la ciudad para llegar a la sala de teletransporte, siendo escoltados por Mei y Rosuise. Al llegar a la salida fueron sorprendidos por la figura de Magni apoyado contra la puerta de salida. ¿Iban a algún lado? Para este punto Magni era la definición viviente de una patada en el trasero, un dolor que Fenrir ya no estaba dispuesto a soportar. ¿Quieren que me ocupe de él?, preguntó Mei mientras acariciaba el mango de su guadaña. No, él es mío, habló Fenrir mientras comenzó a caminar hacia Magni. No estás en condiciones de pelear, dijo Tyr como intento de disuadir a su alumno. Ninguno de los dos había recibido tratamiento adecuado luego de la pelea, y siendo Fenrir el que más daño había recibido, su situación era peor. Ni tú de detenerme, respondió el guerrero, girándose para mirar a Mei y Rosuise. Llévense a Tyr, los veré en el punto de encuentro. Mei fue la única que asintió con la cabeza. Ella comprendía que Fenrir se sentía responsable del estado actual en el que se encontraba su maestro. Si no se enfrentaba a Magni ahora, probablemente nunca podría estar en paz consigo mismo. Tyr también comprendió las razones que habían detrás del deseo de pelea de su alumno, maldiciendo internamente por el momento inoportuno que Fenrir había elegido para pelear por orgullo personal. Rosueise, por otro lado, era incapaz de comprender las acciones de Fenrir. Tenían un plan detallado al pie de la letra, pero el chico estaba deteniéndose para luchar, muy probablemente debido a una causa estúpida. Aquello no hizo más que enfurecer a la peli blanca. ¿Acaso Fenrir no comprendía que podrían morir si no escapaban de Asgard a tiempo? Sin embargo, los miembros del equipo de Tyr siempre tuvieron fe ciega entre sí, confiaban plenamente en sus compañeros, con los cuales habían trabajado codo a codo durante más de 100 años. Así que tanto Mei como Tyr decidieron confiar en Fenrir, confiando en que el perro de guerra encontraría la forma de llegar con ellos más adelante. Decidieron buscar otra salida mientras Fenrir se encargaba de Modi, siendo Rosueise la última en irse, no sin antes mirar a Fenrir, quien estaba parado entre el hijo de Thor y el pasillo por donde se habían retirado sus compañeros, evitando así que el dios Aesir pudiera pasar. No te tardes, idiota, dijo la valquiria, antes de correr para alcanzar a Mei y Tyr. ¿No lo haré? ¿Listo para el round 3? Preguntó Magni antes de correr hacia Fenrir para intentar embestirlo. Sin embargo, el perro de guerra se mantuvo firme en su posición sujetando los hombros de Magni, y este, haciendo los propio con los de Fenrir, comenzaron a forcejear, agrietando el suelo bajo sus pies con la fuerza que ejercían el uno sobre el otro.
¿Siempre? Poco a poco Magni hizo retroceder al perro de guerra, el cual sacó sus manos de los hombros de Magni para colocarlas al costado de su cara, golpeando su frente contra la nariz del semidios. Lo primero que sintió fue el cálido líquido de la sangre corriendo por su frente, probablemente resultado de un Magni con la nariz rota. Inmediatamente después golpeó a Magni en el abdomen, pero apenas acercó el puño Magni le sujetó la muñeca y esta vez fue él quien recibió un cabezazo, aturdido y con la cara manchada con sangre de Modi recibió un golpe en su herida izquierda, ahí donde Odín le había apuñalado, fue un golpe bajo, pero suficiente para que el asgardiano se encontrara de rodillas en el suelo, sujetando su herida abierta mientras maldecía en voz baja. Los tatuajes rúnicos en su brazo comenzaron a brillar con una luz tenue, templanza y fortaleza entraron en acción para darle a Fenrir ese empujón de energía que necesitaba en esa pelea. Lanzó un puñetazo al abdomen de Magni con todas sus fuerzas, pero este fue fácilmente detenido por la palma del semidios, quien miraba al perro de guerra con una sonrisa arrogante. Fenrir se quedó atónito, ese puñetazo bastó para estrellar a la serpiente del mundo contra una montaña, producto de los tatuajes que aumentaban exponencialmente la fuerza del lobo. Y sin embargo ahí estaba Magni, el cual había deteniendo su puñetazo como si no fuera la gran cosa, las grietas que se formaron en el suelo le confirmaron a Fenrir que las runas funcionaban correctamente entonces ¿por qué no se había movido ni un centímetro? Su tren de pensamiento fue rápidamente interrumpido por un golpe en su mejilla, pero literalmente rápido, a tal punto que ni siquiera vio el brazo de Magni moverse y antes de darse cuenta ya estaba enterrado en una de las paredes de la habitación. La sangre escapó de su boca, y el lobo no era capaz de encontrar una respuesta para explicar el repentino cambio de Magni, su fuerza se había triplicado en tan solo 3 días, mientras que Fenrir no había hecho más que debilitarse en ese período de tiempo, encadenado y abstenido de comida. Se confió demasiado por el enfrentamiento en la zona helada, tanto que subestimó enormemente al hijo de Thor y ahora eso le estaba pasando factura. Un destello azul llamó la atención de Fenrir, quien fijó su mirada en el brazo izquierdo de Magni, una serie de tatuajes fueron visibles para el lobo, los cuales brillaban con intensidad liberando pequeños rayos azules alrededor del brazo. Todo cobró sentido para Fenrir en ese momento, pero no pudo vanagloriarse por encontrar la respuesta, ya que se vio obligado a esquivar otro golpe de Magni, el cual derribó todo un pilar con el simple choque de sus nudillos contra la marmolada estructura, al tiempo que los rayos eléctricos en su brazo se movían frenéticamente. Bastante loco, ¿no? Dijo el arrogante semidios mientras retiraba su puño de la derribada estructura y miraba a Fenrir fijamente. Te prometo que el próximo no fallará. Fenrir se levantó del suelo limpiando la sangre de su boca con el dorso de su mano. Aquí te espero,